Hola a todos los que nos escuchan en un episodio más de nuestro podcast de Derecho. El día de hoy en este episodio hablaremos de temas como coalición laboral, sindicato, contrato ley, entre otros temas más importantes. El día de hoy nos acompañan nuestros compañeros Wenceslao, Arturo, Martín, Yaretsi y su servidora Irani. Vamos a iniciar el podcast tocando un tema que es bastante importante y es la coalición laboral. Entonces, puede que se pregunten qué es la coalición laboral. Podemos decir que la coalición laboral es un acuerdo temporal entre un grupo de trabajadores y patrones que se unen para defender sus intereses comunes. Podemos decir que la coalición es como una forma de buscar la mejora de las condiciones laborales, salariales y de otros derechos de sus miembros. Y al mismo tiempo, esta no necesita ser registrada ante ninguna autoridad laboral. Am, bueno, yo por lo que tengo entendido de coalición, se puede formarse entre sindicatos para aumentar su influencia y poder negociar con los patrones. Su función principal es unificarse a varios sindicatos o a grupos afines de aumentar su poder de negociación. Esto puede permitir de manera efectiva por mejoras de condiciones laborales, salarios más altos y beneficios más complejos para los trabajadores. Sus características son es que los miembros se enfocan más en algo en específico, su capacidad para movilizar un gran grupo de trabajadores en defensa de sus derechos. Se forma conforme en respuesta a problemas o desafíos específicos que enfrentan los trabajadores. Un ejemplo puede ser en varios sindicatos de maestros para presionar por un aumento de salario en el sector educativo. Ahora, como mencionamos en el principio, hablamos de que también íbamos a tocar el tema de los sindicatos, ya que de alguna manera están, pues, vinculados, pero podemos diferenciarlos ya que los sindicatos bueno, las coaliciones, a diferencia de los sindicatos, no están diseñados para ser organizaciones permanentes. Entonces, podemos hablar de los sindicatos que pues igual es un tema bastante interesante y que pues a todas las personas que trabajamos nos deberíamos informar sobre qué son, ya que pues existen como una división en la que existen dos tipos de sindicatos, que son los de federación y los confederacionales. Para empezar, un sindicato es una asociación de trabajadores que busca defender sus intereses laborales. Entonces, una federación es la unión de varios sindicatos, mientras que la confederación es la agrupación de varias federaciones. Eh, las federaciones también pueden tener representaciones muy amplias y una mayor capacidad de negociación que los sindicatos individuales. Y por otro lado, las confederaciones suelen tener una influencia política y social más importante que las federaciones, así pudiendo tener una participación en la elaboración de leyes y políticas laborales. Bueno, por lo que dijo mi compañera, pues en mi opinión un sindicato está compuesto de una organización de trabajadores que buscan mejorar sus condiciones laborales y cómo pueden también ser sus beneficios a través de negociaciones colectivas con los empleadores que desempeñan un papel fundamental en defensa de los derechos de los trabajadores. Se pueden unir para tener más fuerza para garantizar que los trabajadores reciban salarios justos, condiciones de trabajo de seguridad o beneficios adecuados. Esto puede servir también para una mayor influencia política y social, mientras que los sindicatos en su negociación colectiva
busca obtener beneficios y protección hacia los empleados. Estas características podemos ver que hay también sobre la organizativa, la negociación colectiva y representación en los intereses de los empleados. En el sector del trabajo, pues esto se debe de realizar en un registro de sociedades de solidaridad social competitiva, que es la STPS. Am, También vamos a hablar sobre el contrato ley. Puede que tengamos dudas porque, bueno, al menos en lo personal, yo no había escuchado sobre este término, pero pues en este episodio vamos a entender muchos conceptos, términos o palabras que como trabajadores desconocemos. Entonces, el contrato ley es un convenio colectivo laboral que establece condiciones de trabajo obligatorias para todos los empleadores y trabajadores de una rama industrial o sector económico determinado, independientemente de si participaron o no en su negociación. Para comprenderlo mejor, podemos decir que es un contrato que tiene fuerza de ley para que todos los que trabajan en ese sector específico. Podemos mencionar dentro de sus características principales el ámbito de aplicación, ya que aplica para todas las empresas y trabajadores de una misma rama industrial. También la obligatoriedad, perdón, que tiene fuerza de ley, lo que significa que todos los actores del sector deben cumplir con su disposición, ya que, pues, como lo mencioné, es de carácter obligatorio. Al igual que la ratificación, para lo que el contrato ley sea válido, debe ser aprobado por una autoridad laboral, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, y la homogeneidad, que busca garantizar condiciones de trabajo iguales para todos los trabajadores del sector, evitando desigualdades. am, bueno, como lo comenta mi compañera, el contrato ley es un documento, sí es un documento, pero este documento debe de ser escrito, que debe de contener información específica como el nombre y el domicilio del empleador y del trabajador. También su naturaleza, la duración del trabajo, el salario, el horario de trabajo, así como los beneficios y derechos de los trabajadores. Am, es muy importante que se haga este documento por escrito porque no se puede hacer de una forma oral o, o solamente un contrato indirecto. Am, igual de la misma manera que mi compañera, yo no tenía una información muy clara del contrato ley, pero pues es muy importante que se haga este documento por escrito porque no se puede hacer de una forma oral o, o solamente un contrato indirecto. Am, igual de la misma manera que mi compañera, yo no tenía una información muy clara del contrato ley, pero pues en ambas partes pues ya podemos complementar que es un contrato ley. Y pues este contrato ley es un convenio que es celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o de patrones. Su objetivo es establecer condiciones en las cuales debe presentarse el trabajo y cómo va a ser determinada en la industria, porque si no se determina cómo va a ser el trabajo de la persona que estamos contratando, entonces pues no estamos dando una información específica hacia ese contrato o ese documento que está por escrito y, y más que nada pues debe de estar de acuerdo a ambas personas para que no vaya a haber un conflicto en un largo plazo. Exacto, y como lo acaba de mencionar mi compañero, y como lo comenté yo, muchas veces desconocemos este tipo de términos, pero es muy fácil conocer sobre estos porque existe la Ley Federal del Trabajo.
y en esta nos podemos informar sobre muchos de estos términos, como en el 400, como en esta ley del artículo 404 al 421 nos menciona claramente en qué consiste la ley, el contrato ley. Entonces, pues creo que es muy fácil tener acceso a este tipo de cosas de las cuales desconocemos. Y pues a continuación mis compañeros van a seguir compartiéndoles información importante sobre otros temas que les pueden interesar. Bueno, para continuar con este podcast, vamos a hablar sobre el contrato colectivo de trabajo. Es un acuerdo formal entre uno o más sindicatos de trabajadores y uno o más patrones o sindicatos de patrones para establecer las condiciones laborales en una o más empresas. Este acuerdo regula aspectos como salarios, horarios, beneficios, vacaciones y más. También el proceso de contratación colectiva implica la negociación. Sindicato y patrón negocian las condiciones laborales. El acuerdo. Se acuerdan las condiciones laborales y se redacta el contrato colectivo. La aprobación. Los trabajadores deben aprobar el contrato a través de una votación. Legitimación. El contrato se legitima ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El registro. El contrato se registra ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El contrato colectivo de trabajo debe incluir nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarcan, la duración del contrato o si es por tiempo indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, cláusulas sobre capacitación y adiestramiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones, otras estipulaciones convenidas por las partes. Los beneficios del contrato colectivo de trabajo es que tiene una mayor estabilidad laboral al establecer reglas claras, protección legal para los trabajadores, disminuye el riesgo de abusos, la mayor capacitación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre sus condiciones de trabajo. Bueno, una vez escuchado este tema, proseguimos con el tema que es la huelga de trabajo. Se preguntarán qué es la huelga de trabajo. Se preguntarán qué es la huelga de trabajo. La huelga de trabajo es una medida de presión laboral en la que un grupo de trabajadores se niega a trabajar para exigir mejoras en sus condiciones laborales, salariales o para protestar contra decisiones empresariales. La huelga es un derecho fundamental reconocido en muchos países y su objetivo es presionar a la empresa o al gobierno para que atienda las demandas de los trabajadores. ¿Cómo es el procedimiento de la huelga? Uno, la decisión de huelga. Los trabajadores o el sindicato deciden llamar a la huelga después de un proceso de deliberación y votación. En segundo está la notificación. La empresa o el gobierno debe ser notificado sobre la decisión de la huelga con anticipación. Tercero, negociaciones. Durante la huelga, los trabajadores y la empresa pueden entablar negociaciones para resolver el conflicto. Y por último, la resolución. La huelga puede finalizar cuando se llega a un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, o cuando la huelga es suspendida o cancelada por decisiones de los trabajadores en el sindicato. La huelga tiene mucha importancia ya que puede presionar a las empresas para mejorar las condiciones laborales y salariales. Es un medio para defender los derechos de los trabajadores y promover la justicia laboral. Y puede ser un medio para fortalecer las negociaciones colectivas y mejorar las relaciones laborales. Una vez conocido tanto lo que significa, lo que lleva consigo el contrato ley, el contrato colectivo de trabajo y la huelga, podemos darnos cuenta de la importancia que tienen los sindicatos en las relaciones de trabajo. Esta importancia, esa relevancia lleva consigo un conjunto de normas que deben llevar los sindicatos a cabo para poder registrarse y poder cumplir su función de servir como un puente entre conciliación momentánea entre trabajadores y patrones. Como lo marca el artículo 365 de la Ley General de Trabajo, estos sindicatos deben registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.
copia utilizada del acta de asamblea, una lista en el número de nombres y domicilios, datos generales de quienes van a constituir ese sindicato, una copia utilizada del reglamento que va a llevar ese sindicato y una copia autorizada del acta de asamblea. Eso siempre requiere de un procedimiento, por lo que en caso de que el sindicato no lleve a cabo o le falte algún tipo de requerimiento, como lo marca el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, dispondrá de 5 días para poder cumplir o cumplir cualquier defecto o cualquier requerimiento que no haya cumplido anteriormente. Una vez podemos definir qué es un sindicato, como lo habíamos definido anteriormente, podemos darnos cuenta del impacto que tiene. Y esto requiere también una gran responsabilidad y una gran eficiencia. Por lo que en caso de que los trabajadores piensen y crean que los jefes o quienes dirigen el sindicato no están haciendo un buen trabajo, eso siempre pueden recurrir a la votación libre y democrática de los sindicatos. Sin más para agregar, creo que sería todo. Una vez tocados estos temas, damos por finalizado nuestro podcast. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Una huelga de trabajo podría ser la que apenas pasó, bueno, no apenas, tiene un año, que fue acá en Puebla. Comenzó en enero del 2024 y pues se resolvió tras un acuerdo de aumento salarial del 10.2% para los trabajadores sindicalizados. La huelga se debió a una negociación fallida entre el sindicato y la empresa sobre la revisión contractual. Lo que a principio pedían los trabajadores era un aumento del 15.5%, mientras que la empresa ofrecía un 5% o un 6.5%. La huelga se prolongó durante algunas semanas